Durante años estuve convencido de que conocía la historia de Jesús. Lo digo en serio. Había leído los evangelios canónicos una y otra vez, había estudiado las cartas de Pablo, había caminado por Jerusalén, por Galilea, por Belén, siguiendo cada piedra que la tradición señalaba como santa. Pensaba que lo tenía todo ordenado, todo cerrado, todo explicado. Pero hay momentos en la vida en los que la realidad decide romperte el guión. Momentos en los que lo que creías inamovible se viene abajo en cuestión de minutos. Para mí, ese momento llegó una tarde silenciosa en Addis Abeba, Etiopía, cuando un monje anciano puso delante de mí un manuscrito y me dijo con una calma inquietante: esta es la Biblia completa. Lo que nunca le contaron sobre el Nazareno. Lo recuerdo con precisión quirúrgica. El monasterio estaba en lo alto de una colina, lejos del ruido de la ciudad. El sol caía oblicuo por las ventanas estrechas, dibujando columnas de luz dorada en el aire polvoriento. El monje, de edad indefinida, con unos ojos tan profundos que parecía que hubieran visto siglos pasar, me miraba como quien ya conoce la respuesta, pero espera a que tú te atrevas a formular la pregunta. Usted ha viajado mucho, me dijo, en un inglés lento pero perfecto. Ha buscado respuestas en Europa, en Tierra Santa, en las universidades. Pero nunca pensó en buscar en África, donde muchas cosas no se quemaron, no se recortaron, no se editaron. Y tenía razón. Había estado en Qumran viendo los manuscritos del Mar Muerto, había estudiado Nag Hammadi y los evangelios gnósticos, había entrevistado a teólogos, arqueólogos e historiadores de medio mundo. Pero jamás se me ocurrió que en las montañas de Etiopía se había conservado una versión de la historia que nadie en Occidente parecía querer mirar demasiado de cerca. El monje desplegó ante mí un códice escrito en ge'ez, la lengua litúrgica etíope. Páginas gruesas, amarillentas, pero sorprendentemente bien conservadas. Mientras sus dedos temblorosos pasaban las hojas con una reverencia absoluta, señaló el índice y dijo: esta es nuestra Biblia. 81 libros. Me quedé helado. La Biblia protestante tiene 66, la católica 73. Aquí había 15 libros más. 15 voces que alguien, en algún momento de la historia, decidió silenciar. Enoc completo, no en fragmentos. Jubileos, con cronologías detalladas. Textos sobre la infancia de María. Evangelios sobre la niñez y juventud de Jesús. Libros que explicaban justo lo que en las versiones occidentales aparece como silencio, como hueco, como un incómodo, no sabemos. ¿Y por qué no estaban en la Biblia que llevamos siglos usando? La respuesta del monje fue tan directa que dolía, porque daban demasiado poder al pueblo. Porque mostraban que Dios puede hablarte sin necesidad de pasar por una institución. Porque abrían puertas que algunos preferían mantener cerradas. Y ahí entendí que lo que iba a descubrir en ese monasterio no era solo información nueva. Era algo mucho más delicado: contexto. Y el contexto, cuando se trata de fe, puede ser dinamita. Pensemos en algo que todos hemos dado por hecho: los años perdidos de Jesús. Los evangelios nos muestran un niño de 12 años en el templo, discutiendo de igual a igual con maestros de la ley. Luego cortan la escena, pasan página y lo siguiente que sabemos es que aparece con 30 años en el Jordán, siendo bautizado por Juan. 18 años de silencio absoluto. Ni una línea. Ni una anécdota. Nada. ¿Dónde estuvo? ¿Qué hizo? ¿Con quién aprendió? Durante décadas, la respuesta oficial fue un encogimiento de hombros piadoso: Dios no quiso que lo supiéramos. En Etiopía, en cambio, la respuesta es otra: sí se sabía, pero no todo llegó a Europa. Según las crónicas etíopes que el monje me tradujo pacientemente, la huida a Egipto que menciona el Evangelio no fue un simple paréntesis de unos meses. Fue un exilio real, de años. María, José y el niño Jesús no solo pasaron por Egipto. Se integraron en comunidades judías del norte de África, se conectaron con monjes, sabios, grupos espirituales que habían conservado tradiciones antiguas lejos del control del templo de Jerusalén. Y, según esas mismas tradiciones, Jesús no se quedó solo en Egipto. Viajó más al sur. Llegó hasta Etiopía, donde existían comunidades judías desde los tiempos de Salomón. Para mí, acostumbrado a la versión europea, sonaba a leyenda nacionalista.
Hasta que el monje empezó a unir piezas históricas que ya conocía, la reina de Saba, los falasas, judíos etíopes, el comercio entre Israel y África, las rutas antiguas. Todo encajaba demasiado bien como para descartarlo con un gesto de superioridad académica. Le planteé lo obvio: si Jesús es Dios, ¿por qué habría necesitado aprender? ¿Por qué hablar de estudios, viajes, maestros humanos? El monje ni siquiera parpadeó. Porque también era humano. Y la escritura dice que crecía en sabiduría. Crecer implica proceso, no magia. Nunca nadie me lo había dicho con tanta sencillez. Si Jesús fue realmente humano, entonces su madurez también fue un camino. No apareció de la nada con 30 años y un discurso perfecto. Hubo un recorrido invisible, silencioso, hecho de aprendizaje, observación, decepciones, maestros, preguntas. Y según los textos que yo tenía delante, parte de ese recorrido pasó por África. Pero lo que realmente abrió un abismo bajo mis pies fue cuando el monje cambió de tema y me dijo: si quiere entender por qué Roma eliminó ciertos libros, tiene que empezar por Enoc. Sacó otro manuscrito. Era bello, inquietante, casi hipnótico. El libro de Enoc. Un texto citado en la propia Biblia, mencionado por el apóstol Judas, venerado por comunidades judías y cristianas primitivas, pero completamente eliminado del canon occidental durante siglos. ¿Qué podía contener para resultar tan incómodo? Enoc desarrolla con brutal detalle algo que en Génesis aparece en apenas 4 versículos: la historia de los hijos de Dios que tomaron por esposas a las hijas de los hombres y engendraron gigantes. Para la teología estándar, un pasaje casi vergonzoso. Para Enoc, el núcleo de una guerra espiritual a escala planetaria. Ángeles rebeldes, los vigilantes, descendiendo al monte Hermón para mezclarse con mujeres humanas y enseñar a la humanidad conocimientos que no estaba preparada para manejar: metalurgia para fabricar armas, hechicería, astrología manipuladora, cosmética para seducir y dominar. De esa unión nacen los Nefilim, gigantes voraces que arrasan recursos y terminan devorando a la propia humanidad. El mundo entra en colapso moral, ético y espiritual. Dios interviene. Encadena a los vigilantes. Decreta el diluvio. Limpia el tablero. No era solo el contenido. Era la cosmología. Múltiples cielos, jerarquías angelicales, misterios, dimensiones espirituales que no caben en un catecismo simplificado. Demasiada información para una estructura que quería control total sobre lo que la gente creía. Y sin embargo, ahí estaba. Un libro que los apóstoles conocían, que el propio Judas cita palabra por palabra, que Jesús parece tener en mente cuando se llama a sí mismo Hijo del Hombre, el mismo título que en Enoc se atribuye a un ser glorioso preexistente que juzgará a vivos y muertos al final de los tiempos. No era casualidad. Era una línea de continuidad que alguien, siglos después, decidió cortar. Y Enoc no era el único problema para Roma. Había más textos. Evangelios de la infancia donde Jesús aparece como niño real, con rabietas, con momentos de ternura, con pequeños milagros casi traviesos que escandalizarían a los devotos más asépticos. Tradiciones sobre María que la muestran no solo como icono mudo, sino como madre educadora, enseñando las escrituras a su hijo, formándolo, corrigiéndolo, acompañando su proceso. Relatos sobre la familia de Jesús que no encajaban con la idea de una María eternamente intocable, sin vida conyugal, sin más hijos. En la Biblia occidental, los hermanos de Jesús se convierten en un problema incómodo que hay que resolver con malabarismos lingüísticos. En las tradiciones etíopes, simplemente son eso, hermanos. Hijos de José de un matrimonio previo, medio hermanos, una familia compleja, real, con tensiones, sospechas y resistencias. De repente, la frase ni aun sus hermanos creían en él dejaba de ser una nota teológica y se convertía en una escena familiar que cualquiera puede imaginar. Y luego estaba el otro gran núcleo explosivo, el Arca de la Alianza. Ese objeto que desaparece del relato bíblico y deja tras de sí un silencio lleno de teorías. En Etiopía, ese silencio no existe. Para ellos, el arca está en Aksum. No como mito decorativo, sino como centro de gravedad espiritual de toda una nación. Protegida por un único guardián que dedica su vida entera a custodiarla y que jamás puede abandonar ese patio sagrado. ¿Pruebas arqueológicas? Ninguna, porque nadie puede entrar a verificar. ¿Coherencia interna de la tradición?
Total. El Quebran Agast, el libro de la gloria de los reyes, detalla cómo la reina de Saba viajó a Jerusalén, cómo de su relación con Salomón nació Menelik, cómo ese hijo viajó de vuelta a Etiopía llevando consigo el arca. Y cómo, a partir de ahí, Etiopía se entiende a sí misma como heredera del linaje de David, parte directa de la historia bíblica, no espectadora de segunda fila. ¿Puedes creerlo o no? Puedes considerarlo teología narrativa o historia literal. Pero lo que nadie puede negar es el impacto que ha tenido durante siglos en la identidad espiritual de un país entero. Y mientras en Europa se quemaban libros, se recortaban textos, se fijaba un canon por concilios presididos por emperadores, Etiopía seguía su propia ruta. Conservó 81 libros, nunca aceptó las decisiones romanas, se convirtió al cristianismo antes que muchos reinos europeos y lo hizo sin pasar por la intermediación de Roma. África no fue evangelizada como un continente vacío. África fue protagonista desde el principio. Y eso, si te han contado la historia solo desde el punto de vista europeo, duele. Cuando terminé esas 2 semanas en el monasterio, no salí de allí con una nueva religión. Salí con algo más incómodo. La constatación de que la versión que nos vendieron como completa era, en realidad, una versión editada. No falsa, pero sí incompleta. Y lo incompleto, cuando se presenta como absoluto, se convierte en herramienta de control. Si tú no conoces todos los capítulos, dependes de quien decide qué capítulos te deja leer. Eso es poder. Lo que descubrí en Etiopía no fue una invitación a destruir la fe. Fue una invitación a madurarla. A entender que Jesús no fue un europeo de ojos azules colgado en un cuadro renacentista, sino un judío de Medio Oriente, probablemente de piel oscura y cabello rizado, que vivió en una cultura semita, que fue refugiado en África, que posiblemente estudió en contextos donde se cruzaban tradiciones judías, egipcias, africanas y tal vez hasta filosóficas griegas. Un hombre que creció, aprendió, fue tentado, se cuestionó, se preparó durante años antes de abrir la boca en público. Un hombre que conocía textos que tú nunca leíste, como Enoc, y que moldeó su lenguaje, sus metáforas y su autoconciencia mesiánica a partir de ellos. De repente, frases que habías oído 1000 veces adquirían otra profundidad: el Hijo del Hombre vendrá en gloria. El reino de Dios está dentro de vosotros. Nada hay oculto que no haya de ser manifestado. Hoy, en plena era digital, esos textos que estuvieron siglos confinados en monasterios aislados están empezando a circular. El libro de Enoc se puede descargar. La Biblia etíope se está traduciendo. El Quebran Agast se estudia en universidades serias. No estamos ante un cuento esotérico de cafetería. Estamos ante una cantidad de información histórica y textual que, si te atreves a mirarla, cambia el mapa. Y eso genera pánico en cualquier estructura que haya construido su autoridad sobre la idea de nosotros somos los únicos que tenemos toda la verdad. Al final, el monje me dijo algo que se me quedó grabado. La verdad no necesita protección. Lo que necesita protección es la mentira que se disfraza de verdad. Si un texto es auténtico, si viene de la luz, sobrevivirá a las preguntas, a las dudas, a las comparaciones. El problema no es que leas Enoc, Jubileos o los evangelios de la infancia. El problema es que, si los lees con honestidad, es posible que dejes de depender ciegamente de quienes te dijeron durante años que eran los únicos autorizados a explicarte a Dios. Este no es un llamado a que rompas tu Biblia, ni a que renuncies a tu fe, ni a que te declares enemigo de ninguna iglesia. Es una invitación mucho más simple, y a la vez, mucho más peligrosa para cualquier sistema de control: investiga por ti mismo. No me creas a mí, no creas al monje, no creas a Roma, no creas a Etiopía solo porque suena exótico. Lee. Contrasta. Pregunta. Mira que encaja, que ilumina, que resuelve huecos que nadie había podido explicar. Y, sobre todo, fíjate en qué tipo de espiritualidad impulsa todo esto: una espiritualidad de miedo y obediencia ciega, o una espiritualidad de libertad interior, responsabilidad personal y conexión directa con lo divino. Porque al final esa es la verdadera batalla. No es qué libro entra y qué libro sale del canon. Es si aceptas que tu relación con Dios tiene que estar siempre mediada por una estructura humana, o si te atreves a asumir la posibilidad de que el reino de Dios, como dijo Jesús, está dentro de ti. No en Roma. No en Jerusalén. No en Axum. Dentro de ti. Cuando salí de Etiopía,
Llevaba en la mochila copias de manuscritos, notas, referencias. Pero lo más importante no iba en la mochila, iba dentro de mí, la conciencia de que la historia que me habían enseñado no era la única posible. Que existía una Biblia de 81 libros. Que existían tradiciones africanas que no encajaban con el relato eurocéntrico. Que existía un Jesús más humano, más amplio, más peligroso para el poder que el que cuelga manso de las paredes de nuestras iglesias. Y que esa versión ampliada no destruye la fe. ¿La libera? A partir de ahí, la pregunta ya no ¿es verdad todo esto al 100%? La pregunta real es otra. Ahora que sabes que hay piezas que nunca te mostraron, ¿qué vas a hacer con esa información? Puedes cerrar los ojos y seguir como si nada. O puedes asumir el riesgo de mirar el cuadro completo, con todos sus matices, sus luces y sus sombras. Una cosa es segura, una vez que sabes que en Etiopía se preservó otra forma de contar la historia, ya no puedes volver a decir, con honestidad, que te lo dijeron todo. Y solo ese hecho, solo esa conciencia, ya es un acto de libertad.